Hola, soy Nelson Alejandro Segovia, alumno del segundo año de bachillerato del complejo católico profesor Felipe Gozo Córdoba. En este día me ha tocado hablarles un poco sobre aquella teoría que viene disputada desde muchos años atrás, que se llama la teoría del panspermia. Quédense que aquí, a continuación les daré la información. Las numerosas teorías que se han planteado sobre el origen de la vida, quizás una de las más problemáticas es la teoría llamada panspermia. Plantea el origen cósmico de la vida en algún punto de nuestro universo o un universo paralelo. Su llegada a nuestro planeta Tierra es transportada por meteoritos y cometas que pasan sobre la Tierra. A continuación te presento la teoría de panspermia dibujada. Siempre nos han dicho desde niños que la vida, tal y como la conocemos, ha surgido en la Tierra. Pero nunca esperaste a pensar si en vez de tener un origen totalmente terrestre, hayamos tenido por una u otra razón un origen de otro planeta. Nos parece fascinante esta posibilidad, pues ya desde hace mucho tiempo esta idea rondaba la cabeza de muchos científicos, pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando, tras largos periodos de estudio, un químico llamado Van Helmont popularizó la idea de los primeros seres vivos habían llegado posiblemente en meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra. Varios científicos de la época, como el reconocido biólogo alemán Hermann Richter, en 1865 utilizó para justificar en sus trabajos cómo sufrió Arrhenius el cómo nació la vida en la Tierra. Ya a principios del siglo XX, otro de los científicos que se sumaron a su apoyo fue el astrónomo británico Fritz Euler, quien dijo que era probabilísticamente imposible que la vida se hubiera creado por mezclas químicas existentes en la Tierra. Pero no fue hasta el mismo año que Arrhenius ganó el Premio Nobel de la Química que utilizó por primera vez el término que marcaría a esta teoría: la panspermia. La palabra panspermia está compuesta por pan, que en griego significa pan, y permia, que significa semilla. Entonces podríamos definir la teoría de la panspermia como un pan de semilla que se aproxima a la velocidad astronómica a la superficie terrestre. Y tal como hoy, la contaminación hace que muchas especies mueran y por ende nos afecta a nuestra alimentación. Que los desechos generados por el ser humano hagan que las grandes masas de agua queden cada vez más reusables y que los gases que mandamos a la atmósfera, bien sea por el medio de transporte o por nuestro desarrollo, hagan que el aire que respiramos sea cada vez más tóxico, o también por el exceso en cantidad de materiales irrenovables como el petróleo, que hoy en día, por desgracia, es el motor de nuestra economía, y que en líneas generales, día tras día, seguimos contaminando nuestro planeta en niveles invisiblemente grandes. Esto provoca que va a llegar un día en que la Tierra ya no va a ser un lugar habitable para el ser humano. Y no está nada alocado que pensar que como hoy en día estamos que se están desarrollando proyectos para poder colonizar otros planetas como el planeta rojo y seguir subsistiendo, tal vez en otra parte del universo hay un tiempo pasado en donde habitaba una civilización muy parecida a la nuestra y que hoy en día esté pasando por nuestro mismo problema, haya decidido meter una de semillas y mandarla a la Tierra para mantener la vida de su especie a salvo. Y mi participación en el video, espero les haya gustado. A continuación los dejo con mis compañeros para que les sigan explicando otras teorías que existen. Gracias. Yo les hablaré un poco acerca de la teoría del ARN o ácido ribonucleico y la teoría de la proteína. Después que se estableció la posibilidad de que las moléculas podrían haber surgido de forma más espontánea en la Tierra primitiva, se generó la siguiente duda: ¿qué molécula surgió primero?
el ácido ribonucleico o la proteína. Los defensores de la teoría del ARN plantean que esta molécula hereditaria es necesaria para el desarrollo de otros complementos. Esta teoría ganó importancia cuando Thomas descubrió las ribosomas, moléculas del ARN que contienen enzimas. De esta manera, si las moléculas de ARN podrían transmitir información y actuar como enzimas, ¿para qué eran necesarias las proteínas? Por lo contrario, los defensores de la teoría de la proteína señalan que sin las enzimas, las cuales son proteínas, ninguna molécula podría haberse replicado, ni siquiera el ARN. Asimismo, esta teoría señala que los nucleótidos o componentes de ácidos nucleicos son demasiado complejos como para formarse de una manera espontánea. Sumado a esto, las proteínas son mucho más fáciles de sintetizar, como lo probó el experimento Miller-Urey. Como se puede ver, decir que se originó primero el ARN o la proteína es una paradoja que aún no se ha resuelto. Teoría de la evolución química o biogénesis primaria. La teoría de la evolución química, también llamada la teoría de Oparandane, señala que la vida en la Tierra surgió a través de una serie de cambios, evoluciones químicas que se dieron hace 3 millones de años. De acuerdo con esta teoría, la generación espontánea no es posible en las condiciones actuales de la Tierra. Sin embargo, las condiciones eran otras, hace miles de millones de años, cuando el planeta fue creado. En la década de los 20, Alexander Oparin, un químico ruso, señaló que la vida surgió de la materia muerta, gracias a las circunstancias ambientales que presentaba la Tierra. Esta teoría es conocida como la teoría de la biogénesis primaria, porque hace millones de años surgió la primera célula, y esta célula dio origen a las demás. De manera simultánea, J.E.B.C. Haldane, un científico británico, llegó a las mismas conclusiones que Oparin. Estos científicos plantearon que primero se formaron moléculas necesarias para que se desarrollaran los seres vivos. En primer lugar se crearon los aminoácidos y después de esto se combinaron para dar lugar a los polímeros complejos. Una vez desarrollados todas las moléculas necesarias, estas se juntaron para dar lugar al primer organismo primitivo. Oparin propuso que de algún modo este organismo evolucionó químicamente. Dicho organismo logró superar sus componentes del resto del ambiente gracias a una pared celular, formando una estructura semejante a la de la burbuja. De este modo surgió la célula primaria. Los trabajos de Oparin fueron publicados en inglés en 1938 y no recibieron la atención que ameritaban. Sin embargo, Arnold Urger, su estudiante, Stanley Miller, decidieron seguir las líneas del estudio ruso. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la teoría creacionista, la cual plantea que la vida surgió gracias a un ser supremo. Esta teoría se sustenta en la Biblia, según la cual la creación se efectuó en 6 días. En la Biblia se indica que el primer día Dios creó el cielo y la tierra. Al segundo creó el día y la noche. En el tercer día creó los mares y la vegetación. Fueron los primeros signos de vida. En el cuarto día Dios creó el sol y la luna para diferenciar el día de la noche. En el quinto día se crearon las criaturas acuáticas y aves.
En el sexto día se crearon los animales. Durante este mismo día, Dios creó al hombre del polvo. Al ver que el hombre estaba tan solo, decidió crearle una compañera. De este modo, durmió al hombre, le quitó un par de costillas y creó a la primera mujer. Por último, en el séptimo día, Dios descansó. Les hablaré sobre la generación espontánea. La generación espontánea señala que se puede generar vida a partir de materia inerte. Por ejemplo, los ratones surgen del papel periódico, las moscas surgen del estiércol y de la basura, los patos se originan a partir de los frutos de algunas plantas, entre otros. El filósofo griego Aristóteles apoyaba la teoría de la generación espontánea. Este consideraba que los peces podían surgir de las hojas de los árboles que caían en un estanque. Por otra parte, las hojas que caían sobre la tierra generaban gusanos e insectos. Las teorías sobre la generación espontánea son antiguas, tan antiguas como las generaciones egipcias y las mesopotámicas. Hasta el siglo XIX muchos científicos consideraban acerca de esta teoría. Rosso, un naturalista inglés, señaló que dudar de que los escarabajos son engendrados por el estiércol de vaca es dudar de la razón, el juicio y la experiencia. William Arbor, el científico que descubrió la circulación de la sangre, y Elmore, médico y botánico, también creían en la generación espontánea. En el siglo XVII comenzó la oposición de esta teoría. Uno de los primeros trabajos en contra de la generación espontánea fue realizado por Francisco Redi en el año de 1665. El trabajo de Redi se basó en la premisa de que la carne putrefacta generaba moscas. Esto fue lo que les pude explicar de mi parte sobre la generación espontánea.